Entonces, la temática del día de hoy es técnicas y estrategias de investigación fiscal. Bueno, como siempre tratando de establecer un cierto contenido, la verdad que he preparado un material bastante amplio. Espero completarlo, igual los temas son bastante complejos, sin embargo, vamos a ir en el orden en el que está aquí establecido. Muy bien, entonces vamos a empezar señalando qué es la investigación, ¿no? La investigación en realidad es un término, como les decía, que viene siendo de actualidad fiscal a partir recién de la vigencia del nuevo modelo procesal penal. ¿Y por qué antes no lo era? Antes no lo era porque el fiscal, la única potestad o atribución que tenía era el hecho de formalizar denuncia o no. Incluso la investigación previa, o sea, lo que conocemos ahora como diligencias preliminares, la tenía la Policía Nacional del Perú y luego la investigación propiamente dicha el juez de instrucción. Entonces, para nosotros ahora, para el Ministerio Público, hablando en nombre propio ya como institución, la investigación entonces es el génesis, el centro. Ya vamos a ver más adelante que el Ministerio Público es el director de la investigación y entonces el conocer el concepto y los principales o definiciones alrededor de la investigación, pues será vital para nuestro trabajo. Etimológicamente, investigación proviene de los prefijos in y vestigium, que significan hacia y huella. Esto significaría junto explorar o seguir la huella. La investigación en realidad no es una definición cerrada, en realidad viene a ser una metodología. La investigación requiere de un conjunto de pasos. Ese conjunto de pasos están estructurados en dos perspectivas o en dos partes. Una primera parte donde nosotros esbozamos qué es lo que vamos a investigar. O sea, es una fase lógico-intelectual, algo que está en nuestro cerebro. Empezamos, por ejemplo, a tratar de desmenuzar y pensar qué tipo de delito sería, o en todo caso, si sería delito o no. Y ya luego, una vez que nosotros esbozamos qué delito es, planteamos lo que se denomina o lo que la Guía de Actuación Fiscal del año 2013 y el Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación de la Fiscalía de la Nación del año 2013 estableció o lo conceptualizó como el plan de investigación. También algunos autores lo llaman plan metodológico de investigación. También debo hacer un hincapié aquí que es importante que nosotros, como fiscales, conozcamos directivas, circulares, protocolos que tiene nuestra institución. A lo largo también de la mañana vamos a ir señalando algunos. Vamos empezando con estos dos. La Guía de Actuación Fiscal y el Manual para el Desarrollo del Plan de Investigación. Se encuentra secuenciado todo un camino, el procedimiento con la finalidad de poder realizar los actos de investigación. Entonces, no es un procedimiento ciego, al contrario, tiene partes y esto es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, esta diapositiva es copiada textualmente de la Guía de Actuación Fiscal, ¿no? En específico, la página número 7. Y aquí resume, ¿no? Dice, el modelo del Código Procesal Penal tiene las siguientes características. Las funciones de investigar y juzgar están separadas, lo que sería el eje de lo que conocemos como el principio acusatorio, ¿no? En su momento, el maestro Alberto Binder, cuando explicaba las generaciones del proceso penal o de la evolución del proceso penal o de la reforma del proceso penal, decía que la primera generación en la evolución o reforma del proceso penal era justamente la instauración plena del principio acusatorio. La segunda generación era el hecho de instaurar para todos los tipos de audiencia la oralidad. Y la tercera generación vendría a ser algo que esté en proceso, que es la participación ciudadana dentro del proceso penal. Por ejemplo, ahí tenemos un atisbo de lo que señala el artículo 12, inciso 3 del Código Procesal Penal, cuando habla de que incluso ante una sentencia absolutoria o un sobreseimiento, si se logra acreditar el daño causado, entonces sí es posible que se instaure o se aplique una reparación civil. Entonces, dentro de estas tres generaciones, la primera, la vital, sin la cual no habrían las otras dos, es el principio acusatorio, que justamente se sintetiza en este primer cuadrante. Segundo, el fiscal dirige de manera objetiva la investigación, y esto
viene o trae consigo el famoso deber de objetividad, que también se encuentra positivizado en el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, ¿no? Principio de objetividad a través del cual se señala que el fiscal no es imparcial, el fiscal es objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando realiza su labor de investigación, está obligado a realizar actos de investigación tanto para pruebas de cargo como pruebas de descargo. ¿Por qué la fiscalía no podría ser imparcial? No podría ser imparcial porque en algún momento nosotros vamos a ejercer la acusación. También por antonomasia, el Ministerio Público es el titular de la acción penal. ¿Cómo podríamos ser los acusadores y a la vez imparciales? Sería imposible. Por eso es que la imparcialidad no es una característica ni atributo del Ministerio Público. Tercer cuadrante, el juez resuelve los pedidos de las partes, no procede de oficio, ¿no? Lo que vendría a ser también el principio postulatorio. Por eso es que los documentos fiscales, providencias, requerimientos y disposiciones se denominan en su conjunto escritos postulatorios. Y el hecho de que el juez resuelva los pedidos de las partes también tiene un basamento en forma de principio, que es el famoso principio de jurisdiccionalidad. Siempre es importante que cuando hablemos de las técnicas y estrategias o la investigación en general, lo hablemos y lo señalemos en función de principios, porque todos estos están enarbolados en el título preliminar del Código Procesal Penal. La oralidad es garantía en el juicio, se manifiesta con la inmediación y la publicidad, claro, ya que hablamos de los principios del juicio oral, ¿no? Como decíamos, la oralidad es la segunda generación de la reforma procesal penal, actualmente instaurada casi en todo tipo de audiencias. Por ahí tal vez algún pedido de constitución en actor civil donde no hay oposición, todavía vemos alguna resolución judicial de manera directa. Pero en la mayoría de casos, donde puede haber una oposición de la parte que en este caso resultaría afectada, necesariamente se producen audiencias, ¿no? Entonces, la oralidad se ha instaurado como segunda generación de la reforma. Podemos decir entonces que tanto la primera como la segunda en nuestro país se han instaurado prácticamente de manera plena. Y el quinto cuadrante, el proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad también. Aquí también enarbolando algunos principios establecidos en el juicio oral. Bueno, aquí solamente para resumir, ¿no?, lo que ya habíamos visto hace un momento, el famoso principio acusatorio se puede resumir de la siguiente manera, ¿no? Un juez aquí dentro de este triángulo, que se entiende que es un triángulo al menos isósceles, o sea que tanto el fiscal como el defensor están ubicados a la misma distancia del juez, por eso es que el juez tiene el deber de imparcialidad, fiscalía y defensa, igualdad de parte. El fundamento constitucional, porque definitivamente eso tiene un fundamento constitucional, establece como finalidad de la policía investigar y combatir la delincuencia, artículo 166, y para el Ministerio Público la conducción de la investigación desde su inicio. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro código es del año 2004. Sin embargo, este deber constitucional el Ministerio Público ya lo tenía desde el año 93, en que se promulgó la Constitución. Entonces, 11 años, el Ministerio Público prácticamente no ha podido ejercitar esta atribución. ¿Y esto por qué es importante decirlo ahora? Porque hasta el año pasado, y creo que unas posiciones políticas señalaban que era posible, era viable o era adecuado poder cambiar la dirección de la investigación y colocarla nuevamente, como era en el código anterior, para la Policía Nacional del Perú. La respuesta es que eso sería inconstitucional. Ya la Constitución ha señalado que el Ministerio Público conduce la investigación desde su inicio. Y claro, aquí también los fundamentos legales, ¿no? El Ministerio Público como director de la investigación. Desde su inicio planifica la estrategia acorde al caso, diseñando las acciones que lo conduzcan a sus objetivos utilizando un método que en este caso voy adelantando, le llamamos metodología de la investigación criminal, ¿sí?
utilizando un método que le permita tener un orden y resultados con eficiencia y eficacia. Artículos 65.4 y 322. Y aquí un punto muy importante que a veces no se tiene en cuenta es que el tipo de proceso en el que nosotros nos imbuimos es un proceso acusatorio adversarial. No es un proceso acusatorio puro. ¿Por qué digo esta diferencia? Porque en el proceso acusatorio puro, ¿sí?, el juez no interviene para nada, no existe prueba de oficio, por ejemplo. En nuestro sistema acusatorio adversarial existe la prueba de oficio. ¿Por qué? Porque existe un deber en la jurisdiccionalidad teniendo en cuenta que la finalidad del proceso es el esclarecimiento de la verdad. Ojo, ese no es el único fundamento o fin del proceso, ¿ah? Hay varias teorías. Para otros es el hecho de poder persuadir al juez. Para otros es el poder solucionar conflictos. Ahí la escuela de Ferraioli, Binder, por ejemplo, en América. Pero la escuela, en todo caso, a la que se ha adscrito nuestro sistema acusatorio adversarial, vendría a ser el sistema a través del cual observa que la finalidad del proceso, en este caso el proceso penal, es el de la averiguación o esclarecimiento de la verdad, a toda costa, incluso de la imparcialidad del juez. ¿Por qué señalo esto? Porque si esto es así, en cuanto a la investigación también, hay una investigación de oficio. Por ejemplo, en los sistemas acusatorios puros, la defensa puede ejercitar los actos de investigación que considere y en un momento determinado, antes del juicio, se da una suerte de audiencia de saneamiento donde las partes incorporan sus medios probatorios. En el caso nuestro, la defensa puede ejercitar, por ejemplo, puede tener 3 o 4 testigos, pero necesariamente esos testigos ingresan a la investigación a través de una solicitud de actuación de medio probatorio o de testimonial. Tanto es así que si el fiscal, por ejemplo, se queda en silencio ante una solicitud o, en todo caso, niega, declara improcedentes esos pedidos, se tiene el remedio procesal establecido en el artículo 337, inciso quinto del Código Procesal Penal, el denominado control de actos de investigación. O sea, el control de actos de investigación más estos preceptos normativos de la Dirección de la Investigación nos está indicando que en nuestro sistema acusatorio adversarial el Ministerio Público tiene la investigación, el poder de la investigación, y es una investigación de oficio. Todo tiene que ingresar por el fiscal. Y esto seguramente ya están encontrando algo. Esto los lleva a pensar, por ejemplo, en las pericias, ¿no? Aquellos casos en los cuales nosotros vamos con una acusación, incluso ingresan como nueva prueba en algunos casos, una pericia de parte, cuando jamás hubo siquiera un ofrecimiento ni observación a la pericia oficial durante la etapa de diligencias preliminares ni durante la etapa de investigación preparatoria. Claro, aquí también tendríamos que cumplir algo, ¿no? Correrle traslado, de acuerdo a lo que establece el artículo 177 y 178 del Código Procesal Penal, a la parte imputada para que tenga esa posibilidad de, ya sea, en pericias hay dos cosas, observar la pericia o hacer una pericia de parte. Si nosotros tenemos en cuenta bien esta atribución como fiscales, entonces ya no habría la posibilidad de que aparezca una pericia de improviso, una pericia al final. No tendría por qué. ¿Por qué? Porque nuestro sistema acusatorio adversarial, basado en el esclarecimiento de los hechos, señala un tipo de investigación de tipo oficial. Y si es de tipo oficial, todos los medios de prueba tienen que ingresar durante la investigación preparatoria a través de la aceptación del director de la investigación, en este caso, él o la fiscal. Segundo fundamento legal, la protección de los derechos y garantías en el proceso penal. Debe respetar, se entiende, el proceso, la investigación, y garantizar el respeto a los derechos y garantías procesales de la víctima y del imputado. Claro, no podemos perder de vista que nosotros también somos los defensores de la legalidad. Entonces, no podremos hacer diligencias a ultranza que puedan lesionar derechos fundamentales. El poder coercitivo.
también lo tenemos. Claro, no tenemos el atributo de la jurisdicción como lo tiene el juez, que es el jus executio. Sin embargo, sí podemos, por ejemplo, disponer la conducción compulsiva de un omiso a una citación previo apercibimiento. Y aquí un apunte, ¿no?, que se veía o que observaba en algunos despachos. La disposición de conducción, perdón, la disposición en la cual se colocaba, o mejor dicho, el escrito donde se colocaba, el escrito fiscal donde se colocaba el apercibimiento para conducción compulsiva, se realizaba a través de una providencia fiscal de media cara. Entonces yo me pregunto, ¿podrá existir una medida restrictiva? Porque el poder coercitivo se va a ejercer a través de una medida restrictiva, a través de un apercibimiento en una providencia, siendo que una providencia no es un escrito o un documento motivado, definitivamente no. Entonces, el apercibimiento a una conducción compulsiva necesariamente va a requerir que el documento fiscal sea una disposición fiscal. Cuarto, el deber de la carga de prueba. El fiscal, al averiguar el hecho, recaba elementos de convicción, de cargo y de descargo, o, en otras palabras, el famoso principio de objetividad. La Policía Nacional tiene como función clarísima, artículo 67.2, apoyar al fiscal en la investigación. Y esto se incardina, se concatena, se interpreta sistemáticamente con lo que ya habíamos señalado, artículo 159, las atribuciones de la policía, perdón, de la Fiscalía, y artículo 166, atribuciones de la Policía Nacional del Perú. Está clarísimo. No podría haber una modificación en este sentido. Constitucionalmente está incardinado que el Ministerio Público conduce la investigación. Y ya al juez de la investigación preparatoria le compete resolver los requerimientos y solicitudes de las partes, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos con esta partecita del método, ¿no? Porque aquí le hemos colocado el proceso de investigación criminal, algunos autores le llaman metodología de la investigación criminal. Vamos a tratar de hacerlo con algunos casos o ejemplos, ¿no? Entonces, este es un procedimiento, un método, como indicaba el plan, en el cual hay una primera parte. La primera fase es la que se conoce como fase lógico-intelectual, está aquí, ¿sí? ¿Cómo inicia? Cuando el Ministerio Público conoce la noticia criminal. Por ejemplo, cuando nos llaman del turno, ¿no? O cuando llega una denuncia y nos es asignada. Entonces, aquí va a haber, vamos a hacer varias elucubraciones o varias operaciones mentales. En primer lugar, creo yo, es el hecho de revisar el caso y ver si es que realmente la conducta que me están poniendo en conocimiento resulta siendo delictuosa o no. Ya vamos a ver más adelante que hay un escrito, un documento fiscal que se denomina Instrucción General número 1-2018, que establece que justamente lo primero que se debe hacer es, para calificar la denuncia, es verificar si es delictuosa o no. ¿Esto por qué? Porque tenemos llamadas en turno, varias, casi en todos los turnos, donde existen, por ejemplo, denuncias por hechos de incumplimientos contractuales. Caramba, si es un incumplimiento contractual, eso no es materia penal. Si no es materia penal, entonces no tendríamos por qué abocarnos, ni siquiera tendría por qué recibirse esa denuncia, porque no ameritaría una denuncia, ¿sí? Ameritaría un procedimiento en la vía civil, un incumplimiento de obligación de dar suma de dinero, ¿no? El proceso extrapenal que se considere. Y esto se debe unir o se une a una teoría iniciada, una teoría conflictivista iniciada por el profesor danés Dahrendorf, y que es recogida a través de diversos seminarios y exposiciones por el maestro Alberto Binder, lo que él denomina el fenómeno de la relocalización de conflictos. ¿Qué significa relocalizar un conflicto? Significa que si a nosotros en sede penal, a la fiscalía específicamente, nuestra función, recibir la noticia criminal, advertimos que esta no tiene contenido o relevancia penal, esto es, no es delictuosa, entonces relocalizamos el conflicto. ¿Qué quiere decir? La enviamos o lo enviamos al lugar donde debe recibirse o debe realizarse, o es el ordenamiento jurídico
que le corresponde para su solución. Recordemos que el derecho penal tiene un principio, que es el famoso principio de mínima intervención, o que se traduce o se materializa como el famoso principio de última ratio. Esto es, que al derecho penal deben llegar aquellos conflictos de intereses que justamente lesionen o vulneren los bienes jurídicos más importantes. Todo lo demás tiene otros órdenes, por ejemplo, un orden administrativo, qué sé yo, un procedimiento disciplinario, por ejemplo, un orden civil como el caso que les colocaba, o aquellos casos en los cuales envían una carta notarial porque todavía no les han pagado la CTS a los trabajadores. Oye, eso es laboral, eso no es penal. No, es que yo estoy denunciando apropiación ilícita. No, pues que no es apropiación ilícita. Ese hecho de decir no es apropiación ilícita, no es estafa, se denomina relocalizar conflictos. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el Ministerio Público al momento de calificar denuncias, porque imaginemos que nosotros la calificamos como denuncia en estafa, la abrimos la investigación como estafa, como denuncia de apropiación ilícita, abrimos la investigación como apropiación ilícita. En primer lugar, vamos a generar una carga innecesaria. En segundo lugar, le estamos dando una expectativa a la víctima que es impropia, porque realmente ese caso jamás va a llegar a una condena. Y no sé cuánto puede demorar la investigación, 60 más 60 de la prórroga de la preliminar, a veces incluso hasta formalizamos la investigación y pasan 2 años, ¿no? Cuando el mecanismo procesal idóneo, relocalizado, debía ser la vía civil. Entonces hay que tener mucho cuidado, y con eso también nosotros tendríamos o emitiríamos las famosas disposiciones de archivo liminar. Entonces, es vital esta primera parte en el proceso de investigación criminal. Determinar si es que el hecho es delictuoso o no. Luego de eso, imaginando que, obviamente, para seguir el procedimiento, el hecho es delictuoso, ¿no? Por ejemplo, tenemos, no sé, por ejemplo, una muerte, ¿no? 2 personas baleadas, por ejemplo, ¿no? En un vehículo. Entonces, por las características del hecho, veo lo que dice aquí, casos anteriores y similares, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido 1 o 2 casos de esa magnitud. Entonces, a mi cerebro puede venir, esto puede ser un sicariato, ¿no? Y también puede venir, por ejemplo, que criminológicamente se identifica que los móviles de un homicidio pueden ser un móvil de venganza, un móvil vinculado a lo amoroso, un móvil vinculado a lo lucrativo, por ejemplo, ¿no? Esas experiencias criminológicas de casos pasados, de experiencias de algunos otros colegas, definitivamente nos van a dar un insumo para ver la forma como vamos a investigar. Porque, por ejemplo, será distinto investigar un caso de sicariato que investigar un caso de feminicidio. Doctor, pero en los dos hay una persona fallecida, en este caso una mujer. Sí, pero la investigación va a girar sobre ejes distintos. En el feminicidio tendremos que girar sobre la base de advertir que necesariamente tiene que existir o que debe existir un móvil, pues, señalado que me pueda indicar la tipicidad subjetiva, este elemento interno trascendente que sería matar por su condición de tal. En un sicariato, al contrario, en un sicariato tengo que encontrar los 2 pisos de esa casa, ¿no? Los ejecutores materiales o ejecutor material y el contratante. Y entre los dos lo que se denomina la escalera, que vendría a ser el intermediario. Entonces, de hecho, que un sicariato será distinto de investigar un feminicidio. Doctor, pero en un primer momento no sabemos cuál de los dos es, ¿no? Claro, entonces vamos entonces a tener que desplegar una estrategia en común, pero de alguna manera determinado por las circunstancias de la escena. Entonces aquí se dará cuenta, con un delito de sangre, la escena es vital. De la escena pueden salir algunas evidencias. Entonces, tenemos la experiencia de casos anteriores, es un delito, empiezo a elucubrar qué tipo de delito es. Y dependiendo del tipo de delito, es que yo voy a poder desplegar o elaborar lo que está aquí en el medio, que se llama estructura del plan de investigación. Les cuento, pues, personalmente,
una vez que recibo la noticia criminal, reviso recaudos, por ejemplo, cuando es un caso en comisaría, un detenido, por ejemplo. Tengo un papelito, ¿no? Y voy colocando diligencias madre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner algunas intervenciones, por ejemplo, ¿no? En cierta oportunidad hubo una intervención en la cual una señora venía a denunciar que en horas de la mañana había encontrado a su hermano intentando sostener relaciones sexuales con su hermana, pero su hermana era una persona que tenía discapacidad mental moderada, aparte era sordomuda, y los encontró encima de la cama, él desnudo, ella desnuda, en posición genupectoral, él justamente, como les digo, prácticamente ya para la consumación del acto sexual. Esa fue la noticia criminal, ¿cierto? En base a esa noticia criminal, ella identifica plenamente, es un testigo directo del hecho, identifica plenamente al sujeto, el sujeto es intervenido, detenido. Entonces, cuando acudimos a hacer la investigación, tenemos ya el dato, por ejemplo, de que la señora, en este caso la presunta agraviada, tenía una discapacidad moderada. Era sordomuda y era evidente, porque ella estaba ahí en la comisaría, era evidente que no había capacidad o había forma de cómo comunicarse con ella. No había manera. No nos comprendía ni nosotros podíamos comprenderla, no había forma como exteriorizar. Entonces, porque en una violación, podríamos, en este caso era una violación, no será la del 170, ¿no? Será la del 171 en imposibilidad de dar libre consentimiento. Rápidamente diríamos no, porque en esa tendría que el sujeto agente haber colocado a la persona. Este sería el 172, en incapacidad de dar su libre consentimiento, porque justamente la mujer, por esta situación de discapacidad intelectual que tenía, no podía ejercer esa reacción, ¿no?, ante una violación. Entonces, ya de antemano, ante el haber recibido la noticia criminal, yo me iba circunscribiendo, nos íbamos circunscribiendo el grupo de fiscales que vimos ese caso, a lo que establece el artículo 172. Entonces, para decir que hay incapacidad, la palabrita incapacidad ya me va llevando, bueno, incapacidad en realidad entendida como discapacidad intelectual, sí, ojo. Voy a tener que tener un documento que me acredite la discapacidad, ¿cierto? En la violación lo primero hubiera sido cámara Gesell, pero aquí no podía haber cámara Gesell porque ella no tenía capacidad de cómo comunicarse. Entonces, el primer acto de investigación, claro, era la del testigo directo. Entonces, enarbolamos una serie de actos de investigación. Primero, acreditar el hecho. La forma de cómo acreditar el hecho e individualizar al sujeto era tomándole la declaración a la denunciante. Luego de eso, la denunciante, no teníamos nada más. Ustedes saben que las violaciones se dan en contextos clandestinos, en este caso en la misma casa donde habitan todos. Entonces, tratamos tenemos un solo testigo directo, ¿qué más podemos hacer? La testigo directo estaba muy afectada por lo que había visto y había hecho una serie de llamadas. Llamamos a declarar a todas las personas a quienes habían llamado. Lo que buscábamos era corroborar el estado, digamos, de shock depresivo que había causado justamente esto. Esto nos daba un refuerzo de que lo que ella había señalado y la forma como lo había señalado no se lo había inventado, sino que realmente había una afectación. Y de las declaraciones surge un nuevo hecho, o mejor dicho, un dato posterior, que este señor, como era toxicómano, el que intentó violar, había ido ese mismo día después del hecho, porque el hecho fue 7 de la mañana, había ido a una iglesia misionera y le había contado todo a un pastor. Entenderán que nosotros llamamos a declarar al pastor y efectivamente el pastor, ya como testigo de referencia, pero un testigo de referencia que el mismo autor le había comentado, no es un testigo de referencia que la testigo directa le contó, no. El mismo autor le confesó el hecho y ya con esos dos testimonios fuimos enarbolando más los otros, súper de referencia, se fue enarbolando la tesis del caso. Entonces, también una característica de la metodología de la investigación criminal es que no debemos cerrarnos a una sola posibilidad, sino que tenemos que ser abiertos.
Y seguro cuando ustedes han escuchado la palabra metodología de la investigación criminal, se están haciendo alusión o identifican o hacen un símil con un término que conocemos nosotros, por ejemplo, y de repente no nos gusta mucho, que es el que se emplea para hacer tesis de grado, ¿no? Que es la metodología de la investigación científica o la metodología de la investigación jurídica. En la metodología de la investigación científica y jurídica se sigue más o menos un plan, hay un método científico, ¿verdad? Primero planteamos un problema, enarbolamos una hipótesis y finalmente buscamos contrastar la hipótesis. Señores, señoras, en nuestro caso es lo mismo. La única diferencia es que en vez de tener una hipótesis, nuestra mente tiene que estar abierta a muchas hipótesis. Planteemos un problema. Claro que hay un problema. Primero, ¿es delito o no es delito? Primer problema. Segundo delito, ¿quién lo hizo? Tercer delito, ¿dónde lo hizo? Cuarto delito, ¿con quién lo hizo? Cuarto problema. Quinto problema, ¿por qué lo hizo? Esos son nuestros problemas. O sea, lo que les quiero decir en otras palabras es que cuando nosotros hacemos diligencias de investigación, realmente lo estamos haciendo. Si seguimos este procedimiento, estamos haciéndolo de la manera como se sigue el método científico. De ahí que en algún momento, cuando dentro de estos años en los que fui fiscal, me tocó llevar uno de los casos más emblemáticos, y bueno, al menos personalmente, el emblemático que he llevado durante toda mi carrera, el comandante que en ese momento integraba el grupo de homicidios me dijo: doctor, este proceso penal, esta forma de investigación, a los policías nos convierte en científicos de la investigación. Y eso me quedó aquí hace 7 años, y entonces ahora sí que hablamos de estos temas, digo, caramba, si en realidad existe este proceso de investigación criminal, como estamos explicando, hay un procedimiento, ya habíamos visto en la misma norma, hay un método, entonces definitivamente nosotros estamos siguiendo un método científico. O sea, no es solo ir y sentarnos en despacho, es ir y advertir que esta es una obligación. Y ahora, hasta ahora estoy hablando de casos de lo que se denominan fiscalías comunes. En los casos, por ejemplo, de crimen organizado, definitivamente esto tendrá un halo mucho más complejo, ¿no? Porque no será uno o dos los autores, serán varios los autores, una organización criminal. Pero, por ejemplo, en casos de corrupción o en casos de crimen organizado, la metodología de la investigación criminal no nace con la noticia criminal propiamente, sino nace con una noticia anterior, donde se le señala que habría una organización criminal que está realizando actos, por ejemplo, de trata de personas. Entonces, no tengo una intervención determinada. Empiezo a hacer lo que se denomina una investigación proactiva. Aquí vamos con dos términos muy bonitos. Lo que hacemos las fiscalías comunes normalmente es la investigación reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se cometió el delito y entonces nosotros empezamos a investigar a la luz de realizar toda una remembranza histórica para poder determinar qué es lo que pasó. Si hubo delito o no, quién es el responsable y demás. Ahí la metodología de la investigación criminal, como les estoy comentando, cae a pelo. Investigación reactiva, la que hacemos casi todos los días. Pero, por ejemplo, las fiscalías de crimen organizado, fiscalías de lavado de activos, fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios, también hacen en algunos casos investigaciones reactivas, pero en su mayoría sus investigaciones son proactivas. Ellos reciben información de que hay una organización criminal o que hay un grupo de personas que está lavando dinero y empiezan a realizar actos, por ejemplo, la vigilancia, la videovigilancia, la entrega circulada de bienes, el agente encubierto, incluso en materia de ciberdelitos, el agente encubierto informático. Esa es una investigación proactiva. Esa organización continúa activada. Y en un momento se han dado casos a nivel nacional que incluso se llega a prevenir un cierto acto que por escuchas telefónicas, ¿sí?, levantamiento del secreto de las comunicaciones, se logra advertir que un día tal van a dar un golpe, por ejemplo.
Entonces se previene y se interviene en ese momento. Claro, esa investigación se hizo anteriormente, ¿no? Con antelación. Se entiende que ese sería, digamos, el deber ser o lo principal, el principal método de investigación que debieran tener estas fiscalías. Pero, de hecho, que este procedimiento de investigación criminal también les podría ayudar en esa parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo una noticia de que hay alguien una organización que está trabajando, entonces igual hago, ¿no? Casos anteriores, no sé, por ejemplo, casos ahora de tarjeteros, ¿no? Organizaciones criminales de tarjeteros y tarjeteras, ¿no? Entonces, hay un caso, ha habido un caso en Chimbote, ha habido un caso en Chiclayo, clonadores de tarjetas, utilizan tal metodología, tal método criminal, entonces yo me sirvo de esos métodos criminales, veo en otras fiscalías, converso con ese fiscal cuál ha sido la metodología, qué es lo que han hecho, de qué forma ha habido un seguimiento, y entonces a partir de eso puedo enarbolar mi plan de investigación. Pero tiene ese orden, se dan cuenta. Hasta ahí todavía no hemos hecho ningún acto de investigación, porque esto es como en una tesis, el proyecto. El plan de investigación es como el proyecto de tesis. Y luego del proyecto de tesis ya recién puedo pasar a ejecutarlo, lo que sería la ejecución del informe de tesis. Parecido aquí. Pues le digo, se sigue un procedimiento bastante parecido. Y esa es la segunda parte de esta estructura del procedimiento de metodología de la investigación criminal, que se denomina fase técnico-instrumental, ¿no? Aquí se utiliza, pues, en específico, medicina legal como un órgano adscrito al Ministerio Público, incluso con su observatorio en Lima, ¿no? Que tiene diferentes y diversas áreas, desde antropología, arqueología, también tiene lo que es el tema forense digital y demás. Criminalística también, participamos con criminalística, todo lo que es, por ejemplo, en Lima, lo que es la Avenida España, aquí también con la Oficina de Criminalística, las absorciones atómicas, operatividad de armas, identidad balística y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos instituciones muy, muy importantes en el trabajo diario que hacemos. Pero la criminología también sería importante. ¿Por qué? Porque la criminología es la ciencia a través de la cual, o la que busca explicar el motivo del delito. En un caso determinado, nunca he particularmente utilizado la criminología, pero se me ocurre, por ejemplo, la utilización de la criminología para estudiar o analizar perfiles criminales, ¿no? Imagínense el caso de un pedófilo empedernido, de un violador en serie, un asesino en serie. Definitivamente, con finalidades de investigación, será necesario tal vez que se realice una descripción de un perfil criminológico de la persona, ¿no? Bueno, esto en Estados Unidos, por ejemplo, ha adquirido mayor relevancia con el FBI y demás. En nuestro país también hay criminólogos, pero tal vez no hay casos donde ellos puedan desplegar sus habilidades y conocimientos científicos. Pero siempre es importante señalarlo que pudiera haber, si hubiera el caso, entonces tendríamos que utilizar esta herramienta de la criminología. Y otra cosa importante, los estándares mínimos aplicables a la investigación. Claro, hace, no sé, 20 años, nadie hablaba de estándares mínimos en investigación. Nadie hablaba. Incluso hasta ahora son cosas nuevas, tal vez, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la obligación de la investigación exhaustiva, por ejemplo, en materia de derechos humanos. La debida diligencia en todo tipo de delitos, lo cual trae consigo, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, el plazo razonable, la participación de las víctimas, la oficiosidad que va de la mano con esa parte o esa finalidad del proceso que les explicaba, que es el esclarecimiento de los hechos, la competencia, y esto va de la mano con lo que es la especialidad de la justicia. Son estándares mínimos que se han ido aplicando de acuerdo a varios casos que se han ido presentando. Por ejemplo, el más conocido y el que genera, creo que, debate incluso hasta en lo extrajurídico, que es el famoso enfoque de género. El enfoque de género estructurado, señalado en el famoso caso González versus México, o que nosotros conocemos como Campo Algodonero versus México, casos de feminicidios, donde los operadores jurídicos no habían realizado la debida diligencia en su investigación y no habían realizado una investigación con enfoque de género.
Nuestro Tribunal Constitucional también, expediente 1479-2018, proceso de amparo, señaló la obligatoriedad de que todos los operadores jurídicos debemos realizar nuestro trabajo en función de este enfoque de género. ¿Y qué será el enfoque de género? El enfoque de género será la visión, la aceptación de que a lo largo de la historia ha existido un papel primordial por parte del varón, y que ese papel primordial por parte del varón ha devenido en ciertas prácticas que han llegado a ser incluso judiciales, en los cuales se dan estereotipos. Por ejemplo, oye, esa señora o esa señorita tiene 15 años, salió con falda y salió sola, entonces le ha pasado lo que le ha pasado por salir sola. ¿Para qué sale así y vestida así? Mira, se ha pintado las uñas rojas, ¿qué significa, no? O lo que tuvimos en nuestra jurisprudencia el año pasado, ¿no? La del famoso ropa interior con encaje rojo, que significaba que la mujer estaba yendo con la finalidad de tener relaciones sexuales. Entonces, todo eso son estereotipos de género que definitivamente va a ser y es complicado de construir cosas con las que nosotros hemos nacido, o mejor dicho, con las que hemos crecido, hemos sido educados, pero como operadores jurídicos estamos obligados a dejar esos estereotipos de lado y realizar las investigaciones con este enfoque de género. Ya les dije, esto no es un estándar solo de la Corte Interamericana, ya ha sido adoptada por nuestra jurisprudencia. Las reparaciones integrales, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros conocemos como medidas accesorias, por ejemplo, la reparación civil, medidas accesorias para las personas jurídicas, pero como un estándar mínimo de la Corte Interamericana, ellos, por ejemplo, también establecen reparaciones integrales, reparaciones simbólicas, creaciones de estatuas, qué sé yo, aspectos en diversos casos que no solamente se puedan resumir en la imposición de una pena y una reparación civil para la víctima, sino en otro tipo de reparación también que de alguna manera, como su nombre indica, pueda resarcir el daño que se le ha causado y la lesión al bien jurídico protegido. Otro estándar mínimo es el interés superior del niño. Este sí es más conocido, ¿no? Este prácticamente se aplica siempre, ¿no? El famoso interés superior del niño. No solo en los casos de omisión a la asistencia familiar, se entiende en todos los casos donde existan niñas, niños y adolescentes como víctimas. El deber de interseccionalidad, ¿qué quiere decir? Interseccionalidad quiere decir de que se presente en una persona dos condiciones de vulnerabilidad. Esto ya lo ha señalado también el Plan Nacional de Derechos Humanos del año 2018, que existe una serie de personas o de tipo de personas que son consideradas en condición de vulnerabilidad. Ahí están, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, mujeres, embarazadas, adulto mayor, personas migrantes, afrodescendientes, personas indígenas, personas en pobreza extrema, defensores de derechos humanos. ¿Qué quiere decir interseccionalidad? Quiere decir que en una víctima, por ejemplo, se presenten dos condiciones de vulnerabilidad. Imaginemos una niña de 10 años, se presentan dos condiciones de vulnerabilidad. Es niña por interés superior del niño y además es mujer. Ahí habría interseccionalidad. Esta frase de interseccionalidad fue consignada en el caso González Chuy versus Ecuador. ¿Sí? Son estándares mínimos convencionales que son de obligatorio cumplimiento porque son parte de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un fiscal del siglo XXI que no siga estándares mínimos definitivamente en algún momento va a tener un problema con respecto a los derechos fundamentales. Y se entiende que nosotros somos los defensores de la legalidad. Pero la legalidad no es ley. Eso es una interpretación decimonónica. La ley significa norma jurídica. Y en la norma jurídica, la pirámide de Kelsen, que ya está desfasada, implica que en su extremo superior, la Constitución va atada de los tratados de derechos humanos que ha firmado nuestro país. Eso está en la disposición final y complementaria número 4 de la Constitución, ¿verdad? Y esto implica entonces la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces tenemos obligatoriamente que conocerlo. No es un modismo, ¿sí? No es algo que está de moda, no es algo que, bueno, puede ser que lo cumpla. No, es obligatorio cumplir.
Y por último, la especialidad de la justicia que iba de la mano de la competencia, ¿no? Por ejemplo, nuestro país obligatoriamente tuvo que crear un sistema de justicia de género. Y por eso es que hay fiscalías especializadas en delitos de agresiones contra la mujer integrantes del grupo familiar. Y no va a cambiar eso. Y va tirando, va siempre yendo hacia el tema de la especialización, ¿sí? De la especialización. Y vivimos ese fenómeno desde el 2011 más o menos, que se crearon las fiscalías de corrupción, luego crimen organizado, lavado de activos, extinción, materia ambiental, ¿no? Y así sucesivamente se va tendiendo hacia la especialización. ¿De dónde viene eso? De estándares internacionales. Entonces, estos estándares serán vitales al momento de realizar una investigación. Entonces, decía, este documento es vital, ¿no? La calificación de denuncia está en la Instrucción General 1-2010, emitida el 19 de julio del año 2018. Es un documento de la Fiscalía de la Nación, donde nos explican, es bastante sencillo, ¿no? ¿Quién es el personal encargado de la recepción de las denuncias? Se debe verificar la denuncia, que no exista doble denuncia. Eso evitaría, si aplicáramos la Instrucción General 1-2018, evitaría los dobles casos, el que yo acumulo contigo. Ese trabajo debería hacerlo mesa de partes. Bueno, eso es lo que dice, o lo que señala, perdón, esta Instrucción General 1-2018. Y esta es la parte más importante, ¿no? La que establece qué hacemos ante una calificación de denuncia. Tenemos tres posibilidades. El archivo liminar, pero ¿de qué dependerá el archivo liminar? De la irrelevancia penal. O sea, que el hecho no sea delito. Aquí hemos colocado que el hecho es atípico, que exista alguna circunstancia de extinción de la acción penal, qué sé yo, por ejemplo, que el hecho esté prescrito. Se analizan hechos, no interesa el o los delitos, mucho ojo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces en las denuncias se coloca, no sé, por ejemplo, denuncio 8 delitos, pero hay un solo hecho, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, un fiscal de primera instancia archiva el caso, se pronuncia por el hecho y no se pronuncia por los 8 delitos porque para él todo eso significa 2 delitos, por ejemplo, en concurso ideal. Entonces, ocurrían casos que esto llega, por ejemplo, a una fiscalía superior para que sea revisada, y la fiscalía superior dice, oye, pero te faltaron pronunciarte por 6 delitos. Sí, pero yo solamente tengo un hecho, y ya dije que ese hecho eran 2 delitos. No, igual, tienes que pronunciarte por los 8. Se entiende que esta primera parte de la calificación nos estaría señalando que lo que interesaría sería el hecho. Y si uno está circunscribiendo al hecho a la calificación provisional que sería, entonces sería suficiente para la procedencia del archivo liminar. Entonces, igual, dentro del procedimiento de la investigación criminal, recuerdan, la primera parte era verificar si es delito o no para eso, para ver si hay un archivo liminar o no. Lo otro es, ya, imaginando que sí es delito, pero es delito, por ejemplo, en realidad no es una falsificación documentaria cualquiera, sino que lo que veo aquí es que en realidad falsificaron para poder sustraer bienes del Estado. Ah, no, entonces sería un peculado. Remito la denuncia, por ejemplo, a una fiscalía especializada, la remisión de denuncia. Y la tercera, la calificación propiamente dicha, que es cuando un hecho definitivamente es de contenido penal y se realiza el plan de investigación que ya veníamos viendo y se despliegan o se señalan los actos de investigación que también van a tener un orden prioritario. Como les indicaba, el orden prioritario va a ser, por ejemplo, ¿de dónde puedo obtener yo mayores elementos de convicción? Les comento otro caso, ¿no? Llaman a las 6 de la mañana que había existido una presunta violación en un segundo piso de una casa, donde un chico tiene un cuarto, habían 5 personas. Denuncia que una de ellas habían estado libando licor desde las 10 de la noche, más o menos a las 3 de la mañana. Una de ellas se queda dormida. Como era un segundo piso donde solamente uno de los cuartos estaba alquilado, tenía acceso a los demás cuartos, se va a un cuarto y había un colchón, se echa a dormir, pasan las horas, 1, 2 horas, y en un momento uno de ellos se desaparece. Una de las chicas va al baño, escucha ruidos al fondo, llega al cuarto y observa a este chico que se había desaparecido, con el pantalón abajo, teniendo relaciones con la chica, ¿no? La chica dormida.
Entonces arma todo un espectáculo, sale de aquí, etcétera. Ese es el hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que detalles más, detalles menos, más o menos como a las 11 de la mañana regresan del dosaje etílico, ¿no? 10 de la mañana regresan del dosaje etílico. Desde mi punto de vista, la primera declaración, o a quien tenía que tomar la primera declaración, era justamente a la testigo presencial del hecho, ¿no? Porque ella había encontrado al sujeto estratégicamente. De esa diligencia iban a salir las demás diligencias, pero estaba ebria. O sea, bueno, no totalmente ebria, pero bastante como para no poder tomarle su declaración. Entonces, estratégicamente ya no podía tomar esa declaración y tendría que haber esperado más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde que ya regrese, descanse y ya ecuánime pueda tomar su declaración. Pero ustedes saben que tiempo que pasa, ¿verdad? Que huye. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, ella dentro de sus, no decir balbuceos, sino dentro de lo que ella hablaba y coordinaba, nos dijo que tenía 2 videos y tenía audios. Entonces, para que nos pueda dar sus videos y sus audios, no se necesita que esté ecuánime, se necesita su equipo celular. En ese caso, por ejemplo, como estrategia, lo que se hizo fue extraer la información de su celular. Mientras eso pasó y estuvo ahí descansando, terminó, firmó, se fue a su casa, ya regresó como a las 6 de la tarde, ya ecuánime, y ahí se pudo llevar a cabo la diligencia, ¿no? Entonces, aquí será importante también esto como una partida de ajedrez, en qué momento hacer una diligencia determinada, ¿no? Por ejemplo, uno de los peores, no decir errores, pero de algo que no considero que es adecuado, es tomarle la declaración al imputado al inicio. ¿Qué harías tú tomándole la declaración al imputado al inicio de tu investigación? En todo caso, si va a declarar, que declare al final, ya con elementos que tú tengas reunidos, cosa que incluso se pueda extraer algún tipo de lo que denomina la doctrina, indicios de mala justificación. Entonces, será necesario ahí poder actuar de acuerdo estratégicamente al caso. Y también habla de la calificación de denuncia, ¿no? Nosotros desde que, bueno, yo trabajo en el Ministerio Público en el 2010 y siempre he escuchado hablar del principio de unidad de investigación. Lo traté de buscar dónde está el principio de unidad de investigación. Tal vez es un principio consuetudinario, dije, ¿no? O en qué documento fiscal se encuentra. Y lo encontramos aquí en la Instrucción General 1-2018. Habla del famoso principio de unidad de investigación y algo muy importante, que el fiscal superior, al momento que, por ejemplo, declara fundada un recurso de elevación de actuados, queja de derecho, o la declara nula y dispone actos de investigación, tiene la obligación de justificar, esto es, motivar cada una de las diligencias que está ordenando. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque muchas veces regresan los casos a primera instancia con 5 líneas, ¿no? Tienes que tomar la declaración a Perico de los Palotes, tienes que tomar la declaración a Juan Pérez, tomar la declaración... ¡Pum! No te dice para qué, no te dice por qué vas a sacar de eso, en qué va a cambiar tu estructura del caso archivado que tenías con esas declaraciones. Entonces, esta instrucción 1-2018 también entonces abona o ayuda a las fiscalías superiores para que puedan redactar de manera idónea o de manera motivada una disposición superior. Y entonces aquí ya vamos a hablar, ¿no? Dijimos que esto se asemeja mucho con la investigación científica jurídica, ¿no? Entonces, la investigación científica tiene técnicas, ¿verdad? Tiene técnicas. La técnica más importante para nosotros será la observación. Y aquí viene uno de los puntos en los cuales yo les decía, ¿qué hacemos en el tiempo de la pandemia? De manera presencial y qué no. Y esto va a depender de la observación. Un levantamiento de cadáveres, por ejemplo, necesariamente requiere participación de manera presencial. Una escena. Oigan, la escena del delito no solamente es, bueno, ya, pusieron los triangulitos, ¿no? 1, 2, ¿tú qué vas a extraer? La sangre, ¿tú qué vas a extraer? Los proyectiles, ¿tú qué vas a extraer?
hubo una carga, tú puedes traer el blister, tú puedes traer una botella de cerveza, tú qué, una lata de cerveza. No. Se entiende que también el fiscal, director de la investigación, a pesar de que tiene los peritos que van a hacer los recojos determinados y luego la operativización de esos indicios encontrados, uno ya de ahí también se va haciendo la idea de qué es lo que puede pasar. Tuvimos una escena hace 5 años, por ejemplo, en un caso emblemático también del Santa, ¿no? Donde, por ejemplo, en un cuarto de hotel se encontró a una persona de sexo masculino tirada de cúbito ventral, muerta, más o menos 17 horas de fallecido. Cuarto de hotel, la cama tendida, al extremo de la cama un blister de pastillas Satrix, que son pastillas para dormir que contienen benzodiazepina, un blister de 4 pastillas con 2 pastillas completas y 2 vacías, ¿no? O sea, se entiende que 2 sacaron, ¿no? Y 2 ahí colocadas. Una mesita donde había 2 sillas, una mesa, 2 sillas, y habían 2 vasos de plástico. Un vaso de plástico con un poquito de contenido y el otro un poquito menos, casi nada, y una lata de cerveza. Más o menos esa es la escena casi completa, ¿no? Con detalles más, detalles menos, ¿no? De arranque, directamente, al estar en esa escena, lo que nos podemos dar cuenta es, oye, hay benzodiazepina, hay cerveza. La modalidad criminológica que nos puede haber saltado a la mente es, oye, esto ha podido ser un pepeo, porque esa persona entró supuestamente acompañada de otra persona. Esto luego se llegó a concretar ya en una condena, pero ya desde un primer momento nos damos cuenta de qué es lo que puede estar pasando. Ahora, no nos cerramos a ninguna posibilidad. El acompañante o la acompañante pudo ser él o ella, pudo ser una mujer, tal vez algunos estarán hasta sonriendo y dirán, doctor, tiene que ser una mujer, ¿no? No necesariamente podía ser una mujer, podría haber sido un hombre, podría haber sido un travesti, podría haber sido un gay, ley, etc. Porque tenemos que estar abiertos de mente, pues no nos podemos cerrar la posibilidad. Les dije que la diferencia con la metodología de la investigación científica es que en la investigación científica tenemos una hipótesis, acá tenemos muchas hipótesis. Ahora lo otro, ya, encontramos el blister, pero podría haber sido una muerte natural también. No necesariamente le dieron la pastilla, se necesitará alguna diligencia posterior. O de repente era una persona mayor de 50 años, de repente utilizó estas famosas pastillas que se conocen como las azulitas, ¿no? Para que de repente en el momento pueda tener un mayor desempeño al lugar donde estaba yendo. También puede ser, ¿se dan cuenta? O sea, hay muchas posibilidades. Luego de la investigación se determinó que el acompañante era mujer, de que efectivamente le había dado benzodiazepina, que en los vasos de cerveza, en uno de donde había menos contenido, había benzodiazepina, que las huellas de esta fémina estaban tanto en la lata como en los 2 vasos, ¿no? Y que había un blister y ese blister tenía Satrix y Satrix contenía benzodiazepina. Y en el cadáver la benzodiazepina había desencadenado la causa de muerte, infarto agudo miocardio por enfermedad anterior coronaria, etc. Pero desde un primer momento como que la olimos, ¿no? Es así, ¿pero por qué? Porque estuvimos ahí. Porque estuvimos ahí. Entonces, es vital la escena, no solo para que recojan las cosas, sino para que uno más o menos se vaya haciendo la idea de qué es lo que pudo haber sucedido en el lugar. Y en la observación trae cosas, no necesariamente tengo que tomar una declaración. Puedo tomar nota, puedo tomar una entrevista. Miren lo que pasó en otro caso emblemático, ¿no? Otro caso emblemático del sicariato del alcalde de Samanco, ¿no? La primera nota que se tiene no está declarada, no está ni en acta de entrevista, porque la persona simplemente no quería declarar, no quería dar su nombre, nunca supimos su nombre, pero nos dio 2 datos. Y en esos datos, uno de ellos era el nombre de una persona que había dicho que había visto a los vehículos. Eso lo tomamos aquí. Toma de notas. Ni siquiera entrevista, porque no quiso dar su nombre. Pues no podemos tomar la entrevista a alguien que no da su nombre. Pero nos da datos. Datos fidedignos. Nos dio simplemente el dato de otra persona que supuestamente él sí había visto los hechos.
Entrevistamos a esa persona y a partir de ahí nace todo. Entonces, la toma de notas es importante. A lo que voy es que a veces, cuando estamos en una escena, nadie quiere hablar, nos frustramos. O sea, no es que nadie quiere hablar. No. Ya, no me des tu nombre, pero dame un dato. No importa, dame un dato. Te puede dar un dato importante del nombre de otra persona, como ocurrió acá, caso emblemático. Y luego ya a esa persona, primero le tomamos una entrevista y ya luego formalmente su declaración. Bueno, aquí hay un sinnúmero de diligencias fiscales, y bueno, ya de más estaría tal vez ustedes, tanto fiscales, varones, mujeres, conocen tal vez incluso mucho más que las personas que estamos aquí y seguramente tendrán mucha experiencia con la realización de estas diligencias fiscales. Decía, importancia de conocer los protocolos, las directivas, la instrucción general, y tenemos protocolos. ¿Sí? Estos protocolos de actuación interinstitucional están establecidas en el Decreto Supremo 010-2018 JUS. El 09 se refiere al proceso inmediato reformado. Ya, también es importante, a la luz, no sé, si fuera una ponencia de proceso inmediato hablaríamos de ese protocolo. Pero vamos a hablar del otro, de los otros, porque son un conjunto de 16 protocolos. Dentro de los cuales hay 9 que son de participación entre la policía y la fiscalía. Porque la policía y la fiscalía se dice que somos un binomio, ¿no? O sea, tenemos que trabajar en conjunto. Sí, bien es cierto, el fiscal es el que dirige la investigación, pero al menos como una sugerencia, siempre tratando de colocar en el tratamiento de manera horizontal, ¿no? Tampoco no es que somos jerárquicamente sus jefes, ¿no? Entonces, mientras se mantenga esa armonía, todo va a ir bien. El policía sabe que de nosotros depende la decisión. ¿Por qué es necesario hacérselo saber a través de una palabra o de un grito? Si es que ellos saben que es así. Entonces, a veces ocurre estos impases, incidentes, que a la larga lo que ayudan o coadyuvan es a la impunidad. Entonces, hay que tratar siempre de mantener esta situación, teniendo en cuenta que la policía parte de una institución castrense, ¿no? Con una formación de repente un poco rígida, diferente a la nuestra. Entonces hay que tener o tratar de guardar siempre esa armonía en el trabajo. Entonces, hablar en función de protocolos. Protocolo de actuación interinstitucional específico del trabajo y coordinación, que tiene que ver qué significa llamar inmediatamente al fiscal. Ellos tienen un formatito que nos hacen llamé al fiscal tal, número tal, nombre tal. Excelente. Todo esto está en el protocolo de actuación interinstitucional, ¿no? Que nosotros dimos la disposición a través telefónica, ellos apuntan, que nosotros hacemos nuestro cuaderno de providencia y ellos realizan las diligencias. Todo este tipo de coordinación macro se encuentra en este protocolo, ¿no? Hay otro protocolo de actuación interinstitucional para aplicación del registro y recepción, ojo, el registro personal, ¿sí? Registro personal, artículo 210 del Código Procesal Penal, establece una serie de medidas y de requisitos para el registro. La policía se entiende que debe cumplir este registro. El protocolo también para la inspección y reconstrucción, el protocolo específico de reconocimiento, ya vamos a ver más adelante justamente una diligencia de reconocimiento, ¿no? También el protocolo sobre la carga procesal, este es como el Poder Judicial, ¿no? Para la descarga, para la liquidación, ¿sí? Y para uso y formalidades del requerimiento. Y protocolo del aseguramiento de prueba, protocolo de actuación interinstitucional de protección e investigación de la escena. ¿Quién es el policía pesquisa? ¿Cuándo llegan los policías? ¿Cuándo llegan los peritos? ¿De qué manera se hace el recojo del peritaje? ¿Cómo debe ser el hecho de mantener la escena, el acordonamiento de escena, de quién depende? El trabajo y la función del fiscal, la participación del médico legista. Son puntos que definitivamente se encuentran previstos en este protocolo. Y por último, el protocolo de actuación interinstitucional de aplicación con respecto a la incautación, el comiso, el hallazgo y la famosa cadena de custodia, ¿no? Ya sabemos, el principio de mismidad que fue enarbolado en el Acuerdo Plenario 6-2012, estableció pues que la cadena de custodia lo que busca es justamente, digamos, acreditar que lo que se recogió el día de los hechos y que está en el rotulado de sobre donde se encuentra, es el mismo que, por ejemplo, se va a exhibir en juicio o es el mismo que ha sido materia de una pericia. La cadena de custodia no es un dato menor,
tiene una directiva del año 2006 del Ministerio Público, que también debe ser de conocimiento, tiene este protocolo de cadena de custodia, se habla también del Acuerdo Penario 6-2012, son, digamos, documentos administrativos internos del Ministerio Público que son vitales con la finalidad de poder resguardar, como se dice, son protocolos de aseguramiento de las pruebas, ¿no? Entonces, por aquí algunos, para ir más o menos ya capitalizando, ¿no? Aquí voy a avanzar rápidamente porque en realidad el centro de la exposición estaba dirigido a cómo nosotros establecemos nuestra estrategia. Eso sí, también otro punto, ¿no? Más allá de los estándares, antes de que se me pase, es que creo que ya se va entendiendo que si esto es un procedimiento y si en la primera parte del procedimiento hacíamos una suerte de análisis de qué delito sería, lo expliqué en el caso de la violación de persona en incapacidad de dar libre consentimiento, eso quiere decir entonces que será diferente una investigación de un delito de índole sexual que una investigación de índole de sangre, por ejemplo, un sicariato. Y será distinto a una investigación de corrupción de funcionarios, ¿no? Donde prácticamente todo es eminentemente documental. Serán definitivamente distintos. Entonces, la metodología de la investigación criminal va a cambiar o va a girar de acuerdo a cada tipología de delito que tenemos. El año pasado, por ejemplo, en el Distrito Fiscal del Santa, se organizó por parte de la coordinación académica a mi cargo un curso específico de metodología de la investigación criminal dirigida a 5 aspectos determinados. Delitos de libertad sexual, delitos de agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar, delitos de sangre, delitos, ciberdelitos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener una particularidad. Definitivamente, actos de investigación determinados, ¿no? Por ejemplo, en un delito de sangre, será muy complicado ver, por ejemplo, un peritaje forense digital o una extracción de información de un CPU. No sé, dependiendo de las características, pero es muy difícil. Igual que en un ciberdelito, por ejemplo, no creo que encontremos una pericia de identidad balística, ¿no? O una diligencia destinada a ello. Entonces, también las estrategias y técnicas de investigación van a estar dirigidas de acuerdo al rubro del delito del que estamos hablando. Entonces, encontrar previamente, calificar previamente el delito, pues será fundamental. Es trascendental hacerlo. Entonces, habiendo ya hecho esa necesaria precisión, vamos con algunos actos de investigación rápidamente, ¿no? Por ejemplo, el acta de intervención policial. El acta de intervención policial realmente es una prueba preconstituida, ¿no? Vamos a buscar a lo largo de todo el Código Procesal Penal dónde se encuentra la definición de prueba preconstituida y no la vamos a encontrar. La prueba preconstituida en todo caso es una creación o en todo caso una precisión jurisprudencial. Se ha establecido en sendas casaciones, pero la que le ha dado mayor preponderancia es la casación 021-2019 Arequipa, que señaló la diferencia entre la prueba anticipada y la prueba preconstituida. Y también decir que la prueba preconstituida tiene como fundamento 2 características principales. Es urgente e inaplazable. Entonces, por ejemplo, que a una persona la hayan encontrado con droga, necesariamente tiene que haber una intervención policial. ¿Tendrán que llamar al fiscal para poder realizar esa intervención los policías? No. ¿Por qué? Porque es urgente e inaplazable. Debe tener esas 2 características para ser considerada una prueba preconstituida. Ahora, también es un acto matriz, ¿sí? De esa acta de intervención y eventual detención, por ejemplo, empieza el caso, en los casos de turno. La base legal está en el artículo 68, inciso segundo del Código Procesal Penal, en el artículo 120 y 121 del Código Procesal Penal, que se refiere a las actas, ya lo vamos a ver aquí. Atribuciones de la policía, miren lo que dice inciso segundo. Dice, son atribuciones de la policía. 2. De todas las diligencias específicas en este artículo, la policía sentará actas detalladas las que entregará al fiscal.
Si interviene, entonces tiene que sentar un acta. Respetará las formalidades previstas para la investigación. El fiscal durante la investigación preparatoria puede disponer lo conveniente en relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la policía. Los artículos 120 y 121 en lo concerniente al régimen general de lo que son las actas, de que tienen que estar suscritas por el funcionario o autoridad pública, las diversas situaciones protocolares relativas a las actas y cuando el acta es inválido, ¿no? Y acá un par de jurisprudencias que, bueno, también ya sabemos, señores y señoras que están aquí en esta sala, no puedo dejar también de mencionar que mientras más conocimiento jurisprudencial tengamos en estos años, 2020, 2021, 2022, y así continuará la tendencia, obviamente mayor contenido le vamos a dar a nuestros argumentos, ¿sí? Máxime que todo ahora gira en torno de la moderna teoría de la argumentación jurídica y necesitamos insumos doctrinarios, normativos, constitucionales, supranacionales y obviamente también de nuestra jurisprudencia interna, ¿no? Entonces, siempre a cada caso anotamos algunos datos. Por ejemplo, aquí la recurso de nulidad número 2236-2019 que señaló que las actas, los dictámenes preliminares y las declaraciones realizadas con motivo de dicha intervención sí poseen mérito probatorio. Entonces, las actas de intervención poseen mérito probatorio. El recurso de nulidad 46-2020 Lima Sur señala la veracidad de las actas y la intervención se encuentran cuestionadas pues solo han sido ratificadas por el policía. En contraposición, existiría la posibilidad de una intervención arbitraria. La versión coherente del encausado y su hermano, cuyas afirmaciones son distintas a las de la referida policía, el certificado médico legal que denota lesiones en el recurrente. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? En este caso, la policía levanta una acta señalando algunos datos que la parte imputada no reconocía, pero ellos nunca lo firmaron. Definitivamente aquí por eso se habla de la inexistencia de veracidad en esa declaración. Entonces, hay que tener en cuenta aquí también el recurso de nulidad 51-2019 sobre materia de actas de intervención. Acá hay un modelito de acta. Este material también para todos los que están inscritos, le voy a hacer llegar oportunamente al doctor Freddy Gutiérrez con la finalidad de que se les pueda proporcionar, entiendo, por el canal de la inscripción que ustedes han realizado, ¿no? Acá hay un modelo de actita, me parece bien hecha, por eso le he colocado aquí. También hay otras diligencias que son el reconocimiento de personas, de cosas, de vehículos, ¿no? Básicamente dos tipos, el reconocimiento en rueda y el reconocimiento en fotografía o ficha Renier. También se ha colocado aquí la base legal. La fase de diligencia son dos. En primer lugar, el sujeto reconocente, o sea, la persona que va a reconocer, describe detalladamente las características físicas de la persona a reconocer. Se entiende que también señala cuál es el hecho que le imputa de manera bastante escueta. Y la segunda fase ya, digamos, la más importante, ¿no? La rueda. En realidad no es una rueda, ¿no? Sino es una línea. A una persona, la persona que supuestamente se va a reconocer, se la coloca con otras 4 más. La norma no dice 4, pero normalmente, digamos, por usos y costumbres, o sea, por una cuestión consuetudinaria, se coloca en una rueda 5 personas. En realidad no es una rueda, es una línea. Son 5 personas, cada uno está con un número, ¿no? Entonces el sujeto reconocente está en un lugar donde ellos no lo pueden ver y teniendo el espacio señala el número. Entonces, por ejemplo, dice el 3. Entonces, el 3 está reconocido, identificado, se da el nombre y ese es el sujeto que se está reconociendo. Ahora, se puede hacer de manera presencial, conforme les estoy señalando, y también se puede hacer a través de fotografía o ficha Renier, en el caso que la persona a quien se va a reconocer no se encuentre presente o no haya asistido, ¿no? Entonces, también sería en el mismo sentido. Primero, se describe las características físicas y luego, ya, ahí no se va a colocar en línea a 5 personas, sino se va a colocar la fotografía o la ficha Renier de este sujeto junto con otros más. Se chocolatean, digamos así, en términos criollos, los números y el número que le corresponde y el sujeto reconocente dice, este es, ¿no?
y esa persona se le da como la reconocida. Tiene su base legal en el artículo 189 del Código Procesal Penal. También hay jurisprudencia sobre esto, también les estoy dejando ahí como para que ustedes ya puedan profundizar un poco más con respecto a este reconocimiento, ¿no? Aquí también hay una, se pueden ver la foto, digamos que pinta de cuerpo entero la diligencia, ¿no? En realidad no era una rueda, ¿no? Sino era una línea. Hay 5 sujetos, ¿no? Cada uno con un número de, ¿no? 1, 2, indistintamente colocados, y la persona se entiende, yo estoy con el cursor, estará más o menos por aquí, ellos no lo pueden ver, y señala, ¿no? Por ejemplo, es el 2, muy bien. Y ya está, terminó la diligencia, firman las partes y se acabó, ¿no? Ahí está, aquí está claramente todas las partes, los que han firmado, abogados, etc. También hay otro tipo de reconocimiento, reconocimiento de cosas, reconocimiento de vehículos, ¿no? Ya su base legal son el 190 y 190. Y para recordar aquí, teníamos el protocolo de actuación interinstitucional de reconocimiento, ¿no? También será importante el hecho de revisar. Decreto Supremo 010-2018. Aquí le he copiado completo. Con respecto, y ya para ir terminando, porque me han asignado un horario bastante determinado y creo yo que bastante, y de repente un poco nos estamos hablando uno solo. En esta diapositiva se ha preparado sobre declaración de testigos, ¿sí? También tenemos jurisprudencia sobre declaración de testigos, modelos, declaración de víctima, también aquí están las normas aplicables. Hay jurisprudencia también, el famoso Acuerdo Plenario 2-2005, un modelo, la importancia de lo que establece el artículo 383 del Código Procesal Penal, que señala que durante las diligencias debemos correr traslado a la parte imputada, ya sea que participe o no, porque de esta manera se le está dando la opción al contradictorio. Puede suceder, nuestra víctima muere, sucede alguna eventualidad, cambia de versión, entonces se va a poder contrastar su declaración inicial primigenia, ya sea como un testigo hostil, o si es que ya no puede asistir, habrá la posibilidad de leer. Esto lo establece el artículo 383 del Código Procesal Penal, muy importante a la luz ya eventualmente adelantándonos a que llegamos a juicio. ¿Por qué? Pero ¿por qué la investigación es importante? Claro, ya imaginemos que hacemos la investigación. Si lo hacemos de acuerdo al procedimiento de la investigación, de la metodología de la investigación criminal, lo que estamos haciendo, en otras palabras, es dándole conducencia a nuestros futuros medios probatorios. Porque va a existir una base objetiva de dónde están surgiendo esos elementos de convicción. Que luego, ustedes saben, sufre una metamorfosis para pasar de la investigación al juicio, que es durante la etapa intermedia, ¿no? Cambia ahí, ¿no? La metamorfosis cambia. Elemento de convicción y se convierte en medio probatorio. Entonces, esa metamorfosis requiere 3 filtros: pertinencia, conducencia y utilidad. La conducencia la va a dar el hecho de cómo lo hemos obtenido. Si lo hacemos siguiendo este procedimiento, definitivamente el medio probatorio metamorfoseado, o sea, convertido, será definitivamente conducente. Entonces decía, también había un espacio para el tema de la pericia, pero bueno, ya por razones queda para ustedes. Acá está bastante bien explicado la fase de la pericia, el hecho de hacer la pericia y luego de señalarla a través del examen en juicio. Es muy importante el tema de la pericia de parte, de correr traslado, algo de lo que le señalaba en un primer momento, para que la defensa luego no tenga la opción de poder estar presentando sorpresivamente una pericia de parte ya durante la etapa intermedia o incluso en algunos casos durante el juicio oral a través de la nueva prueba. Y como siempre también una jurisprudencia, el recurso de nulidad 840-2019 Lima. Existen diversos tipos de pericia. Y para culminar, como siempre, en las exposiciones que comparto, siempre hay que tratar de hacer una retroalimentación, ¿no? Y con esto termino. Primero, la metodología de la investigación criminal es el origen de toda estrategia de investigación. Mi humilde punto de vista, tal vez disentimos con algunos, pero es lo que he tratado de exponerles a través de toda la mañana. Para poder elaborar una estrategia de investigación resulta imprescindible conocer el tipo penal que se investiga. Claro, por eso es que hacemos un primer análisis.
El acta de intervención policial constituye una prueba preconstituida. Así es, todo lo que tenga que ver con documentación, a diferencia de la prueba anticipada que tiene que ver con testimonial. 4. La diligencia de reconocimiento es un acto de investigación, no un acto de prueba, que tiene su propia metodología y se puede dividir en dos fases, descripción y reconocimiento. La declaración de la víctima y de los testigos comparten bases legales comunes. La víctima siempre será un testigo directo. Resulta importante el emplazamiento al abogado del imputado con la finalidad de cumplir los requisitos del artículo 383 del Código Procesal Penal, y la presencia fiscal resulta indispensable en las actuaciones que no sean urgentes ni inaplazables. Y con esto, solamente ya como corolario de esta exposición, señalar pues que nuevamente he tratado de dar algunas ideas enarboladas, creadas, fundadas en casos anteriores, en exposiciones y seminarios también que he podido dar en otros lugares, de otros expositores, tratando también de encontrar o de buscar una forma de cómo plasmar estas ideas, tal vez en un escrito posterior, pero creo yo que es un procedimiento bastante pedagógico de cómo hacer una verdadera y buena estrategia de investigación. Considero que si la seguimos de la forma como estamos haciendo, claro, seguro con algunas cosas más o menos, porque todo es perfectible, vamos a llegar siempre a buen puerto, y olvidándonos, desterrando por favor esa idea antigua que teníamos de hacer investigaciones burocráticas. Oye, pásame tu modelo. No, eso de pásame tu modelo aquí no es aplicable. Cada caso va a tener una particularidad y con ello diferentes actos de investigación y en momentos distintos. El hecho de saber y conocer cuándo hacerlo justamente va a marcar la diferencia entre uno y otro. Ese es el mensaje final que les quería dar el día de hoy, agradeciendo nuevamente a la Asociación de Fiscales del Perú por la gentil invitación. Muchas gracias.